Continuando, Hannah Arendt nos dice que si se quiere hablar de política, debemos empezar por los prejuicios que albergamos hacia ella si no somos políticos de profesión, ya que estos prejuicios por sí mismos representan algo político, y no podemos ignorarlos ni silenciarlos, porque forman parte de nosotros mismos y reflejan la realidad y los aspectos políticos de la actualidad. Un ejemplo de estos prejuicios a la política es que temen la desaparición de la humanidad a causa de la política y los medios de violencia puestos a su disposición, y a la esperanza de que la humanidad será razonable y se romperá de la política antes de que sí misma. Pero en términos políticos, esa esperanza es utópica. Otros ejemplos de estos prejuicios los encontramos en la política interior y exterior. En la primera, que es una línea fraudulenta y engañosa con ideologías débiles. Y en la segunda, varía entre la propaganda vacía y la cruda violencia. Los prejuicios que compartimos representan algo político. Además, tienen un papel muy grande en la vida cotidiana y nos intentaría cambiar, ya que el hombre no puede vivir sin prejuicios. Pero, ¿cuál es el papel de la política? La política siempre ha tenido que ver con la aclaración de los prejuicios, lo que no quiere decir que consiste en educarnos para eliminarlos ni se esfuercen en aclararlos, ya que los prejuicios representan un papel social. Bueno, ya teniendo claro lo anteriormente dicho, surge la pregunta de ¿tiene la política todavía algún sentido? Hannah Arendt nos da la respuesta de que el sentido de la política es la libertad. Pero esta respuesta no es obvia ni contundente, porque ya la política no se cuestiona con el sentido de antes, sino con las experiencias políticas reales como la desgracia de la política que ha ocasionado en nuestro siglo. Entonces, se replanteará la pregunta, ¿tiene pues la política todavía algún sentido? Partiremos de dos casos. Primero, con la experiencia de los totalitarismos y que la vida del hombre está politizada. O sea, no hay libertad ninguna. A lo que nace la cuestión de si la política y la libertad son cuestionables. De si la libertad comienza donde acaba la política o no hay libertad donde lo político no tiene fin ni límites. Segundo, la inevitable vista al inmenso desarrollo de las modernas posibilidades de aniquilación. Aquí ya no solo se trata de la libertad, sino de la vida. Y entra la cuestión de si la política y la conservación de la vida son compatibles. Se expresa la esperanza de que los hombres abolirán de alguna forma la política antes de que ésta los elimine a todos. Bueno, entonces cuando a lo político no se puede eliminar, lo único que queda es la esperanza de que esto no sea tan malo. Pero es una esperanza inútil. Como ejemplo podemos tomar la Primera Guerra Mundial, ya que la política que se vivió fue mucho peor de lo que alguien se imaginara. Entonces, lo planteado anteriormente son las experiencias políticas fundamentales de nuestra época, que no se pueden pasar por alto. Si las pasamos por alto, es como si no viviéramos en este mundo, aunque todavía hay una diferencia entre ellas. Bueno, es un hecho que desde la antigüedad ya nadie creía que en el sentido de la política fuera la libertad, así como también es un hecho que en la Edad Moderna, tanto teórica como prácticamente, lo político únicamente vale como medio para proteger la subsistencia de la sociedad y la productividad del libre desarrollo social. Pero bueno, retomando, solo podemos decir que en un cambio decisivo para nuestra salvación solo sucederá por una especie de milagro. Entonces, si esperamos milagros como la salida que tenemos en nuestro mundo de ninguna manera, esa esperanza nos saca del ámbito político imaginario. Entonces, si el sentido de la política es la libertad, es en este espacio y no en ningún otro donde tendremos el derecho a esperar el milagro. Teniendo en cuenta la pregunta de si la política tiene algún sentido y acabe con la fe en los milagros, volvemos a la pregunta por el sentido de la política. Created using Powtoon.